¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Qué bueno verlos. Más o menos los veo por la luz, pero qué bueno, sé que están ahí. Bueno, para mí es un privilegio compartir con ustedes hoy. La verdad que es lindo poder estar en casa, congregarnos, abrazarnos. Aprovechá, saluda a la persona que tenés al lado. Si no sabes cómo se llama, preguntale su nombre, presentate, decirle qué bueno verte. Saludamos también a los que nos escuchan de forma virtual, después por YouTube. Qué bueno verlos a todos. Bueno, estas últimas semanas acá hemos estado hablando un poco sobre esta serie nueva sobre el pecado, ¿no? Hemos estado hablando sobre lo que produce el pecado en nuestras vidas. Cris estuvo hablando, ¿se acuerdan lo que predicó el pastor? Sí, hubo un silencio, ¿no? Sí, que habló un poco sobre el autoengaño, ¿sí? ¿Se acuerdan que habló un poco de la historia de Saúl? Nos explicaba cuando nosotros nos mentimos también a nosotros mismos. Gracias. Romy estuvo hablando un poco sobre el sábado pasado, sobre el control, ¿no? Sobre soltar un poco el control, sobre no tomar este lugar que le corresponde al Señor, ¿no? Y lo cierto es que el pecado lo que hace es deformar la imagen, sí, que Dios creó en nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Bien, es todo esto que llamamos el imago Dei, ¿no? Pero desde que nosotros le dimos lugar al pecado, lo que pasa es que esta imagen se fue deformando, ¿sí? Se fue deteriorando lo que Cristo realmente, lo que Dios había pensado para cada uno de nosotros, ¿no? Y Jesús vino justamente a restaurar esa imagen, eso que se había roto, eso que Él había pensado para vos y para mí. Jesús vino a restaurarlo, porque eso es parte del plan de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y continuando hoy un poco con la serie de lo que venimos hablando, yo quería compartir un mensaje que titulé Desordenados. No soy para los títulos, pero bueno, le puse Desordenados, ya que quería hablar un poco como venimos hablando de los efectos que tiene el pecado precisamente sobre nuestras vidas. Yo quería hablar un poco de qué es lo que pasa cuando el pecado está dentro nuestro, ¿sí? Porque pecamos todos nosotros, ¿no? Y nuestra vida se termina desordenando. Es decir, que nuestras vidas no están como deberían estar. No es lo que Dios planeó para nosotros y hoy estamos sumergidos en esta situación. Es el efecto del pecado en nuestras vidas. Entonces yo quisiera que hoy me acompañen a desarrollar estos 3 problemas que tenemos nosotros a causa del desorden que produce el pecado en cada uno de nosotros. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Me acompañan? Vamos entonces a nuestras Biblias. Abran ahí el libro de Génesis, capítulo 1. Ahí al comienzo de sus Biblias, Génesis capítulo 1. Vamos a hablar de los problemas que nos trae una vida desordenada a causa del pecado. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. ¿Y saben cuál es el primer problema que nosotros tenemos? Para los que toman apuntes, es que Dios no puede obrar en medio del desorden, ¿bien? Ese es el problema con el que vamos a empezar hoy. Y Génesis 1, que nos relata el comienzo, ¿no? La creación, dice la Reina Valera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿no? La NBI dice que la tierra no tenía forma, que estaba vacía. Y la NBI un poco más antigua, que algunos tenemos esa versión, dice que la tierra era un caos total. No lo traduce como desorden, sino como caos total. Y no sé si sabían, por ahí los que son un poco curiosos en cuanto a Biblia, pero hay muchos comentarios alrededor de Génesis 1 al 2, que es lo que acabamos de leer, porque la pregunta es: ¿por qué había desorden en algo que Dios había creado? ¿No? Si Dios dice creó los cielos y la tierra y de pronto vemos que está todo desordenado, ¿no? Y hay muchas teorías respecto a esto. No vamos a profundizar en esto porque no es el tema, ¿no? Estas teorías, algunas son medias inchequeables, ¿no? Son medias incomprobables, pero que la teología no descarta del todo y que tienen interpretaciones alternas, ¿no? O que por ahí se les llama bíblicamente tolerables. O sea, están mal, pero no tan mal, más o menos lo que dicen los comentarios. Y esto lo que dice es que entre Génesis, versículo 1 y el versículo 2, hay millones de años.
pues es una suposición, ¿no? Que desde que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pudieron haber pasado millones de años en el medio, y después tenemos cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Es una postura que hay en los comentarios. Entonces, de ser esto así, en ese millones de años que pudo haber en el medio, pudo haber sido la época de los dinosaurios, que es lo que dicen algunos, ¿no? Y que ahí cayó un meteoro, y que eso sí está científicamente comprobado, ¿no? Y que eso fue lo que dejó la Tierra desordenada. Hay otros que dicen que quizás hubo una raza pre-Adán y que por eso la Tierra estaba así. Hay otras posturas que dicen que quizás ahí fue cuando Satanás desterrado del cielo y cae, y entonces se provoca el desorden. No sería desterrado, ¿no? Sería como deshielados, ¿no? Porque no lo tiran del cielo, ¿no? Entonces hay muchas teorías respecto a esto, pero más allá de lo que haya ocurrido, porque no es el punto y no nos van a preguntar esto cuando lleguemos al cielo, así que no se preocupen, ¿sí? Nosotros lo que estamos viendo acá es que la tierra está en desorden, ¿sí? Está desordenada. Y nuestras Biblias traducen esto como desordenado y vacío. Pero de hecho es una expresión hebraica que son dos palabras, y son dos sinónimos que están unidos por una conjunción, y esto lo traducen en realidad como caos. O sea, tendría que ser una sola palabra, no dos. Tendría que ser una, y la más adecuada para traducir es caos, como lo dice la NBI, ¿no? Punto ahí para la NBI. Entonces nosotros vemos que la tierra está sumida en el caos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Empieza la historia de la humanidad y nosotros vemos un caos, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿no? Sobre la faz de las aguas. Y yo cuando leía esto pensaba en que muchas veces nosotros queremos que Dios obre en nuestras vidas, ¿no? Que Dios haga algo en nosotros, que Dios haga algo a través de nosotros, ¿no? Para poder ser quizás de bendición para otras personas, pero todo adentro nuestro y todo alrededor es un caos. Hay desorden, está desolado, como dice la Biblia, no está desordenado, está vacío, está todo de una forma caótica. Y yo pensaba, cuando yo invito gente a mi casa, no es tan seguido, pero cuando invito gente a mi casa, yo intento ordenar todo, ¿no? Y creo que acá todos, cuando van a casa, tiramos todo así abajo de la cama o en el ropero, cerramos y que no se vea nada, ¿no? Y hace muy poco, hace un mes, vino de visita mi mejor amiga de Bolivia, que de hecho estuvo compartiendo acá en IEA, y esa semana antes de que vengan, se imaginan lo que fue ordenar toda mi casa, ¿no? Cambié sábanas, las sábanas más bonitas, las toallas bien perfumadas, la casa olía a vainilla, compré platos, porque yo rompí todos mis platos y tuve que ir a comprar platos, llené la alacena con todo lo que no hay en Bolivia, dulce de leche, galletitas, para que ellos tengan todo lo que quisieran, ¿no? Yo ahí me emocioné, ¿no? Cambié el foco, chicos, y todo lo que no hice en los 2 años que vivo ahí, bueno, lo hice esa semana que venían ellos, para que ellos puedan estar cómodos, ¿sí? Que vengan a mi casa, que vean todo ordenadito, digan, wow, Karen no vive en la miseria, ¿no? Como que digan, wow, no está tan mal, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestras vidas, no es precisamente ese el escenario que le presentamos, ¿no? Como que siento que cuando Jesús viene, ¿no? Por no decir todas las veces, nuestro interior está desordenado. Es caótico, es un desastre. Y sin embargo es Cristo el que tiene que venir a ordenar. Es como que yo los invito a ustedes y vengan ustedes a ordenar mi casa. Y ahí me gusta que en Apocalipsis hay un pasaje que es muy conocido, que Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él, ¿no? Y me gusta esta idea de Jesús viniendo a cocinar, porque yo no voy a cocinar, no sé cocinar, que Jesús venga, ¿no? Y se supone que yo debería atenderlo de la mejor forma, y sin embargo que Jesús entra y está todo un desastre, ¿no? Y ese es el escenario que le presentamos al Señor. Y Él no tiene problema con eso. Entonces ya tenemos ahí una cosa a favor, que el Señor no se asusta con el caos que nosotros podemos tener dentro de cada uno de nosotros. El problema es que ese caos es provocado por el pecado que tenemos dentro nuestro. ¿Se van siguiendo la idea? ¿Sí? Entonces, esto provoca el pecado, el desorden, lo que decían Cris y Romy, el autoengaño, el control, ¿no? El querer tomar el lugar de Dios, el yo querer hacer todo por mi cuenta, ¿no? En que, Señor, no te metas porque esta es mi basurita, ¿no? Como que no te metas en mi desorden, en mi pilita, y ¿no? Y cuando nosotros vemos, ¿sí? En Génesis, al principio, al Espíritu Santo que se movía, dice, sobre la faz del abismo, ¿no? Se empieza a mover y empieza a acomodar
el desorden que había en la tierra, porque el Espíritu Santo es este brazo ejecutivo, no es el que acciona, es Dios accionando. De hecho, en Juan va a decir que Él es este verbo que está en la creación y que todo es creado por medio de Él, y por lo tanto nosotros vemos activamente trabajando al Espíritu Santo en esta parte de la creación, y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Entonces yo pensaba, ¿a cuántos de ustedes les cuesta tirar cosas? Porque siempre hay, son todos acá, los que tenemos mamá y papá, uno de los dos siempre es más cachivachero que el otro, ¿no? Siempre es uno tratando de tirar cosas y el otro no dejando que tiren las cosas, ¿no? No, que esta remera la voy a usar y tiene huecos, ¿no? La remera camina sola, está toda desteñida y no queremos tirar. O cuando éramos chiquitos y querían que donemos algunos juguetes, ¿no? Juguetes que ya no usábamos y que vos, no, pero voy a jugar con esto. Y mentira, ya no jugabas con eso, ¿no? Y nos cuesta soltar, ¿no? Todo eso, ¿no? Que habían cosas que, no sé, juguetes todos oxidados, que te llegaba a cortar, no había antitetánica que te salve, ¿no? Y sin embargo no nos queríamos soltar de eso que teníamos. Y creo que lo mismo pasa con el desorden que nosotros tenemos a veces en nuestras vidas y que es provocado por el pecado que entra en nosotros, ¿sí? Y si nosotros queremos que el Espíritu Santo accione, que Dios haga algo en nuestras vidas, tenemos que darle lugar a que Él entre y empiece a limpiar, empiece a ordenar algunas cosas que no siempre están bien, ¿no? Y el Espíritu de Dios comienza a ordenar todo ese caos que había sido provocado por el pecado. Es como que hay una explosión adentro nuestro y todo sale volando para todos lados, ¿no? Hay un montón de cosas que están rotas, que están sucias, que yo creo que Jesús entra y ve un montón de cosas tiradas, ¿no? Tenés ahí un archivo, una carpeta tirada en el piso llena de todas las malas palabras que decimos, ¿no? Tenemos ahí un jarrón, ¿no? Con todas las cosas negativas que dijeron de nosotros, que nunca me voy a olvidar de lo que me dijeron, y te aferrás, ¿no? a ese jarrón que tenés ahí. Tenés latas llenas de rencor que se pudren y vos no las querés soltar, y yo tampoco, y eso es lo que va pasando dentro nuestro, ¿no? Tenemos ideas erradas sobre Dios, tenemos pensamientos que no son nuestros, que el diablo nos dijo, mira, eso es un inútil, ¿no? Y lo guardamos, ¿no? Porque es mi desorden, es mío. Y entonces el Espíritu Santo, para obrar, primero tiene que limpiar un montón de cosas que hay dentro nuestro, ¿no? Estamos con nuestros canastos llenos de mentiras, ¿no? Y antes de que el Espíritu Santo obre, tiene que ordenar. Por eso lo vemos en Génesis, ¿no? El desorden, Dios crea algo y de pronto está desordenado y el Espíritu Santo se empieza a mover, ¿sí? Y crea la luz, y la luz es buena y empieza a crear cosas buenas. Hay un pasaje que Pablo dice que nosotros tenemos que derribar todos los argumentos, ¿no? Que no vienen de parte de Cristo, y someterlos a lo que Cristo dice. Y hay un montón de cosas dentro nuestro, pensamientos, palabras, que no es lo que Dios planeó para nosotros, que no es la imagen que Dios tiene de nosotros, no es el por qué nos creó, y nos aferramos a eso. Y Dios dice, bueno, chicos, hay que someter todo eso a Cristo, a que el Espíritu Santo empiece a obrar. Entonces el Espíritu Santo vino a ordenar todo esto que se cayó, todo esto que no está en el lugar que debería estar. Porque el problema que nosotros tenemos es esto, ¿no? Que el pecado provoca un desorden que no era lo que Jesús había planeado para cada uno de nosotros. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces dijimos que lo primero es que Dios no puede obrar en un ambiente que está todo desordenado, y eso es un problema. Y necesitamos de que esto que provocó el pecado, Jesús pueda hacer algo con el desorden que tengo dentro. Ahora, el segundo problema que nos encontramos con el desorden es que el desorden ocupa el lugar de Dios, ¿sí? Y quiero que me acompañen a Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 13. Nehemías, capítulo 13. Vamos a leerlo en NBI, para los que tienen ahí varias versiones. El segundo problema es que el desorden ocupa el lugar de Dios. Y este pasaje de Nehemías, capítulo 13, cuenta sobre las últimas reformas que hace Nehemías. ¿Sí? Lo que había pasado es que el pueblo de Dios había estado cautivo 70 años en Babilonia. Ellos salen, vuelven a su tierra, empiezan a construir el templo, construyen las murallas, empiezan a armar la ciudad de vuelta, y entre eso que armaban la ciudad encuentran la ley,
no encuentran la Biblia, digamos, la palabra, con todos los mandamientos que Dios les había dado, y dicen, mira, estaba esto acá, ¿no? Empiezan a ordenar y encuentran la palabra. Entonces ellos empiezan a leer, ¿no?, la Biblia de vuelta, los mandatos que Dios les había dado, y se dan cuenta de que Dios les había dicho que ellos no se tenían que mezclar ni con los amonitas ni con los moabitas, ¿sí? Porque eran naciones que les habían hecho mucho daño, que adoraban a otros dioses y demás. Pero había un sacerdote que se llamaba Eliasib. ¿Sí? Este sacerdote era el encargado de los almacenes del templo, o sea, de donde se guardaban los utensilios, el aceite, todo lo que se usaba en los rituales del templo. Y este sacerdote Eliasib se había emparentado con un moabita o con una amonita, con una amonita que se llamaba Tobías, ¿bien? Y no solo se había emparentado con Tobías, sino que dice la Biblia que él agarró un lugar en el templo, le hizo un cuarto, una pieza, una habitación para que él pueda vivir ahí, ¿no? Es como que ahora venga Cris y diga, bueno, acá va a ser la casa de, no sé, de Tommy, ¿no? Que el hermano, acá va a vivir Tommy. Y nosotros llegamos al culto y está la cama de Tommy, no voy a decir como, che, pero no, nada que ver, ¿no? Entonces, y eso más o menos es lo que había hecho este sacerdote con Tobías, ¿no? Y donde estaba todo lo sagrado, de pronto había una persona que Dios le había dicho, no se junten con él, ¿sí? Porque no comparte con lo que yo les vengo diciendo. Y quiero que leamos lo que dice Nehemías capítulo 13. El versículo 4 dice, antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande, ¿sí? No pequeña, grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino, aceite correspondiente a los levitas, cantores, porteros y las contribuciones. Y dice Nehemías en el versículo 8, esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Así es mi versión, no sé la de usted. Todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y los inciensos. Ahora nosotros por ahí decimos, bueno, no era la gran cosa. El tema es que el templo era el lugar de la presencia de Dios, ¿sí? Era el lugar que ellos habían construido para que Dios habite ahí. Nosotros hoy sabemos que Dios está en todos lados, no está limitado a 4 paredes, en ese entonces tampoco lo estaba, pero se manifestaba al pueblo a través de la adoración que ellos tenían en el templo. Entonces, todo lo que estaba en el templo primero era purificado, ¿sí? Uno entendía que entraba y la presencia de Dios mismo estaba ahí. Y yo les decía recién que el pecado produce este desorden en nuestras vidas, a tal punto que muchas veces tenemos, como dice acá la NBI, tenemos cachivaches en lugares donde debería estar lo sagrado. ¿Sí? Tenemos cosas que no corresponden en lugares que en realidad solo debería estar Dios. Y esto es producto de un desorden del pecado que nosotros tenemos en nosotros. ¿Qué es lo más importante que vos tenés en tu vida? Si tuvieras que hacer un top 3, ¿no? de lo más importante en tu vida, ¿cómo lo pondrías primero? ¿Tu familia? ¿No? ¿Qué iría? ¿Tu trabajo? ¿Tu economía? No está mal, ¿no? Priorizás tu economía. Jesús. ¿Tu salud? ¿No? Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. ¿No? Tu entretenimiento. No está mal si vos querés salir con tus amigos a pasear, qué sé yo, a tener una vida social. Tu compromiso con la iglesia, ¿no? Con la gente. Pero yo pensaba qué lugar ocupa mi relación con Dios en cuanto al tiempo que yo le dedico al Señor, ¿no? En cuanto al espacio que yo le estoy dando a Él. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra? Vos me decís, bueno, Karen, tampoco seas fanática, ¿no? Como vas, o sea, porque no, nadie hace un estudio bíblico en su casa. No sé si nadie, ¿no? Pero, ok, entonces, para mí lo que tiene que hacer un cristiano promedio, pero vámonos a la vida real entonces, ¿no? De las conversaciones que vos tenés todos los días, ¿qué porcentaje de estas conversaciones tienen algo de Dios? Y no te digo que estés predicando, sí deberíamos, ¿no? Pero no te digo que estés, hola, Dios te ama a todo el mundo, pero ¿cuánto porcentaje de tu conversación diaria tiene algo de Dios y el resto es chisme, es quejarte de algo, es hablar mal de alguien? En esta iglesia no en otras iglesias, acá eso no pasa, ¿no? Hablar mal de otra gente, quejarte de lo que Dios está haciendo, no entender, malas palabras. ¿Sale bendición de tu boca? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo?
¿no? Burlándote del otro, hablando mal a otra persona. Creo que acá todos estamos más o menos grandecitos y sabemos lo que son las malas conversaciones, ¿no? Entonces yo pensaba un poco, ¿no? Cuando pensaba en todo esto, que cuando nuestra vida está desordenada, nuestras prioridades están desordenadas. Entonces pongo primero lo que la gente piensa de mí, pongo primero a mis amigos, pongo primero a mi familia. Mi tiempo con Dios es lo último. Y ponemos cachivaches en lugares donde debería estar lo sagrado. Este tiempo que yo debería estar hablando con Dios, escroleo en TikTok, ¿no? Miro TikToks. Acá no, en otras iglesias, ¿no? Acá no. Ahora, ¿está mal esto? ¿Estar en TikTok? No, no está mal. Lo que está mal es cuando nuestras prioridades están desordenadas. Cuando lo que no es sagrado ocupa lugar de aquello que sí es sagrado, ¿no? Yo pensaba en esto de las conversaciones porque hay muchas cosas que no diríamos adelante de Cris y Romy, por ejemplo, porque son los pastores, y eso que son comunes y corrientes. ¿Cuánto de lo que vos decís podrías decirlo delante de Jesús? De lo que yo digo también, ¿no? De lo que nosotros decimos. Entonces creo que a veces nuestras prioridades no están en orden. Y donde debería haber algo sagrado, algo que sí, bueno, yo acá, Dios está primero, ponemos cualquier otra cosa, menos lo que Dios tiene para nosotros. Y nos dejamos gobernar por nuestros tiempos ocupados, ¿no? Invitamos a casa a Jesús, pero no hay lugar, porque está lleno de todas mis cajas, de todos mis cachivaches, de todo lo que para mí es más importante. Decimos, bueno, Jesús, parate ahí en ese rincón, ¿no? No hay un asiento para el Señor, ¿no? Como allá, porque acá están mis cosas. Y no hay espacio para lo que Dios quiere hacer, ¿no? Están todos, no te sientes porque ahí yo guardo todas mis malas palabras, ¿no? O sea, y no hay lugar para lo que Dios quiere hacer. Y el desorden genera que esto ocupe el lugar que Dios debería tener en nuestras vidas. ¿Vamos bien? Son todos como así, no sé, con miedo. Son problemas que trae el desorden, que son causados por el pecado. Dijimos que primero, lo primero que tenemos es que el pecado o este desorden provoca en nosotros, ¿no? Que Dios no puede obrar, ¿no? Como debería, que este pecado, dijimos recién, ocupa el lugar de Dios. Y el tercer problema que quería plantear acá es que nos impide ver con claridad. El desorden nos impide ver lo que Dios nos quiere mostrar. Y yo me crié en Bolivia, para los que no saben, yo creo que todos saben, en una región que se llama Santa Cruz, pero mi papá es de otra provincia que está en medio del Amazonas, ¿sí? Es límite con Brasil y es todo el Amazonas de Bolivia. Y yo tengo algunos tíos o tías o primos de esa zona que son bien salvajes, ¿sí? Son como bien selváticos. No hay wifi y esas cosas, bueno, bien selváticos. Y ahora ya están más modernizados, pero era como una aventura ir a ver a mis tíos. Y tenía una tía en particular, que ya estaba en el Señor, ¿no? Que no la suelte. Y no, era buena, pero ahora ya van a ver. Ella vivía en un chaco. Un chaco es como decir un campo, una granja. Ella tenía su casa, que su casa era, chicos, una selva. O sea, vos entrabas y tenías que agarrar un machete y tipo empezar a cortar las ramas porque no podías, pero les prometo, o sea, tenían como un jardín interno y vos para ir al baño tenías que pasar por una planta, rogar que no salga una sicurí, que es una anaconda, porque allá hay todos esos bichos, ¿no? Rogar que no salga nada. Ibas al campo de la tía Lilia, ¿no? De la tía, ¿no? Y tenía sus cabras, sus gansos, sus pájaros, sus vacas, bueno, todo así, bien así del campo, ¿no? No campo, era más selva, o sea, selva. Y yo pensaba, ¿no? Vos querías caminar de noche, o sea, de noche nadie iba al baño, de hecho, por miedo a que salga y viene una víbora, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa, por eso le digo que de verdad no íbamos al baño de noche. Entonces yo decía, ¿no? Cuando hay tanto desorden, porque mi tía no era ordenada, no era un jardín zen lo que tenía, no era selva en su casa, vos para entrar era como así, tenías que pasar a su casa. Y me acordaba un poco de eso, ¿no? Como esta gente que acumula cosas, ¿no? Y que no puedes ver nada. Y yo creo que el pecado hace eso en nosotros, nos ciega. Vos querés pasar y no podés porque hay un montón de cosas así, ¿no? Que desordenaron y que vos no podés ver que Dios te está así, ¿no? Del fondo y vos no ves nada. Porque hay un montón de cosas que está tapando lo que Dios te quiere mostrar, ¿no? Nos desenfoca de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y antes de cerrar quería contar un último pasaje que hablaba el otro día con mi hermano, que es un episodio terrible del rey David, que está en 2 de Samuel por si lo quieren buscar. 2 Samuel capítulo 12, ¿no? Y este pasaje
cuenta, ¿no?, que era tiempo de guerra y se ve que la agenda de David no estaba ordenada. ¿Ven? Se ve que su agenda estaba desordenada y él en tiempo de guerra no fue a la guerra. Él se quedó en su casa, él tendría que haber ido como los otros reyes ahí a pelear a la batalla y se quedó en el palacio. Y dice la Biblia que David, si conocen esta historia, vio a una mujer que se estaba bañando, ¿no? La pide, la toma, la mujer queda embarazada, ¿no? La trae al palacio. Y esta era la mujer que estaba casada con Urías Eteo, que era un soldado de David. Entonces David lo que hace, primero miente, después, para resumir la historia, lo manda a matar a Urías, ¿sí? Porque iba a quedar mal, que, ay, miren, el rey embarazó a esta mujer. Entonces lo manda a matar y lo peor de todo es que la carta con la pena de muerte, con la orden de matarlo, la manda con Urías. Entonces Urías lleva su propia sentencia sin saber, ¿no? O sea, es bien cruel lo que termina haciendo David, ¿no? Bueno, y Urías termina muriendo además. Y es extraño, ¿no? Porque la Biblia dice que esto desagrada a Dios, obviamente, ¿no? O sea, es obvio que esto no agrada al Señor. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, que es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, es extraño cómo David continúa con su vida como si nada hubiese pasado. Él estaba cegado precisamente por este pecado. Entonces, Dios le manda a un profeta que se llamaba Natán, que le cuenta una historia que quiero que la leamos en 2 de Samuel, ya con esto estamos cerrando. Capítulo 12 dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David, y cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. Era como su perrito, ¿no? La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al pobre hombre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Y me parece tremendo que David no se haya dado cuenta del pecado que él había cometido. Y dice así, dice, Señor Dios de Israel, yo te ungí, te di el palacio, te permití esto. Versículo 9 dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Y Dios le dice, ¿sabes qué, David? Te iba a dar muchas más cosas, pero por tu pecado y por la ceguera ante tu pecado, no te lo voy a dar. Y David recibe una sentencia muy fuerte que termina repercutiendo a él, a sus hijos, el bebé termina muriendo. Son como muchas consecuencias juntas a causa de este pecado. Y me parece terrible, ¿no?, la condena que le da Dios, que era justa, pero David estaba cegado. Él no comprendía lo malo que había hecho. Él siguió su vida, como que se acostumbró a todo lo que estaba pasando y no pudo reconocer el error que había. Había abusado de la autoridad que tenía, tomó una mujer que no era suya, mintió, destruyó una familia, mató a mandar un soldado fiel que él tenía y por sobre todas las cosas, él había pecado contra Dios. Y el pecado provoca tal desorden que muchas veces nuestro corazón se termina endureciendo, de no poder ver lo malo que estamos haciendo. No podemos ver la maldad en la que muchas veces estamos sumergidos, porque nos acostumbramos al cachivache, a mi rencor, a mi problema, a mis quejas contra Dios, ¿no? A este pecado recurrente que tengo acá, ¿no?, calladito, abajo de la cama, mi pecado oculto que nadie lo ve. Salgo de mi casa y está todo perfecto, pero adentro hay desorden. Y el pecado causa que nuestras vidas no estén como deberían estar, no estén como Dios las soñó, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y dice la Biblia que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero el problema es que cuando nosotros tenemos una vida desordenada a causa del pecado, esto no deja lugar para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esto no deja lugar para el propósito de Dios, no deja lugar para la voz de Dios, porque no hay lugar, no hay donde poner más cosas.
Hemos sido creados para buenas obras, pero no hay cómo verlo, porque hay muchas cosas dando vueltas. Entonces yo hoy, cuando terminaba, volví a leer este pasaje y hablaba, ¿no?, de esto, de que Dios quizás no puede obrar por el desorden, de que este desorden ocupa el lugar que Dios debería tener, de que no puedo ver con claridad, no puedo ver lo que Dios está haciendo, no puedo ver lo que Dios me está diciendo. Y nos desenfoca del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y no quiero obviamente terminar con estos 3 problemas solamente, porque no tendría sentido, ¿no? Sino con la esperanza que tenemos. Y es que el Espíritu Santo, dice Génesis, se movía sobre la faz de las aguas. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo todavía se sigue moviendo en medio nuestro. Que el Espíritu Santo se sigue moviendo para traer orden, para acomodar esa imagen distorsionada, eso que se rompió en el camino, eso que está todo lleno de polvo. El Espíritu Santo se sigue paseando para ordenar aquello que se cayó. Y yo no sé cómo está tu vida hoy, no saben cómo está la mía, pero creo que es un buen momento para autoanalizarnos. Es un buen momento para pensar cómo estamos, para mirar a nuestro alrededor, para mirar a mi interior y ver si quizás hay cosas que tengo que ordenar. Prioridades que quizás están puestas en el lugar correcto. Si quizás hemos puesto en lugares que le corresponde solamente a Dios, otras cosas. Lo que la gente piensa de mí, lo que yo pienso de mí, mis decisiones, otras cosas. Prioridades mal acomodadas, cosas que se rompieron en el camino, que ocupan el lugar de Dios. Quizás nos estamos aferrando mucho a algo que Dios quiere hace mucho que tires. Y hay desorden. Y yo quería hoy compartir esto para que, sea cual sea nuestro caso en esta noche, dejar que el Espíritu Santo ahí se pasee y acomode. Que Él traiga orden donde solamente hay desorden. Que Él traiga orden donde hay algo roto, donde hay caos, donde hay confusión, donde no entendemos qué está pasando. Dejar que Él pueda obrar y hacer nuevas todas las cosas.